Bien, seguimos con nuestra clase, ¿verdad? Que hemos titulado Sendas Antiguas. ¿Cómo estamos valorando los distintivos, ¿verdad? Que nos caracterizan como bautistas reformados? No es exhaustivo, ¿verdad? Debe haber más distintivos que los que vemos en esta clase, pero por lo menos he tratado de que se contemplen los principales. Estamos estudiando lo que son las doctrinas de la gracia y hoy vamos a ver el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, o lo que se ha conocido como la gracia irresistible, ¿verdad? La gracia irresistible. Nos faltaría la perseverancia de los santos, que es la que veríamos la próxima semana. Entonces, se le ha conocido, como les digo, como gracia irresistible. Algunos, ¿verdad?, malinterpretan este título que se le ha dado como que Dios agarra de las orejas a alguien, ¿verdad?, y lo salva, aunque la persona, ¿verdad?, no quiera, y va a ir resistiéndose y Dios lo salva. Pero vamos a estudiar el día de hoy cómo es que funciona esta gracia, cómo es que el Señor salva a los pecadores, cómo los llama eficazmente. Es por eso que se ha conocido más como el llamamiento eficaz. Esto lo ustedes estudien en sus casas en el capítulo 10 de nuestra confesión de fe. Ahí vamos a estar viendo este tema. Y se le va a conocer como gracia irresistible, no porque viole nuestra voluntad, no porque viole la voluntad del ser humano, sino porque va a sanar esa voluntad que está afectada por el pecado. ¿Okay? Dios quita el corazón de piedra, como lo vamos a ver más adelante, y va a poner un corazón de carne que ahora sí va a desear a Cristo. Entonces, ¿por qué necesitamos que la gracia sea irresistible? Porque recordemos lo que vimos en la lección primera, ¿verdad? Que vimos de las doctrinas de la gracia. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Cuando vimos la depravación total, el hombre está muerto. Entonces, una simple invitación no es suficiente para este hombre, que es un sordo que no puede oír, ¿verdad? Es un ciego que no puede ver. Por tanto, se requiere una obra interna poderosa y recreadora del Espíritu Santo. ¿Cómo definimos esta gracia irresistible o este llamamiento eficaz? Hay una definición muy bonita que está en el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 31. La pregunta 31 del Catecismo Menor dice así: ¿qué es el llamamiento eficaz? Esa es la pregunta. Y la respuesta es: llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, por la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio y nos pone en capacidad de hacerlo. Ese es el llamamiento eficaz. ¿Cuál es el conflicto? Recordemos que todas estas doctrinas de la gracia, o estos 5 puntos que se han conocido como los 5 puntos del calvinismo, surgen a raíz de una respuesta que se está dando a la remonstrancia, ¿verdad? Que es esa tesis presentada por los remonstrantes, o los seguidores de Jacobo Arminio. Esta remonstrancia, recuerden que es de fecha 1610, de 1610. Pero Sínodo de Dort se va a dar en 1618-1619. Entonces, a raíz de las tesis, de las posiciones esbozadas en la remonstrancia, surgen estos 5 puntos que han sido conocidos como los 5 puntos del calvinismo, como las conocemos también doctrinas de la gracia. ¿Cuál es la posición remonstrante? ¿Qué es lo que ellos decían? Ellos lo que dicen es que la gracia es solo una persuasión moral. Hay una persuasión moral en el ser humano que viene de Dios, pero que el hombre puede resistir esta persuasión moral que le está haciendo el Señor. El hombre puede resistirla, y es en definitiva el hombre que va a tomar la decisión de si sí sigue a Cristo o no. Para ello, la diferencia final entre el salvo y el perdido está en la respuesta autónoma del individuo. Entonces, el hombre con su libre albedrío es el que va a decidir si sí o si no. Recuerden el término que vimos en la primera lección, vimos en lo que era la gracia preveniente, ¿se acuerdan? Gracia preveniente, que es lo que esboza los remonstrantes.
Para nosotros es fundamental distinguir nuestra postura del concepto arminiano de gracia preveniente. Para ellos, esta es una influencia universal que solo capacita al hombre para decidir, dejando la diferencia final en la respuesta autónoma del individuo. Ellos reconocen que el ser humano ha caído, ¿verdad? Que está caído, que está todas sus partes, ¿verdad? Están dañadas por el pecado, pero Dios da esa gracia preveniente a todos para limpiarle como el camino, ¿verdad? Para que pueda tomar la decisión de si quiere seguir a Cristo o no. Entonces es universal, se la da a todas las personas. ¿Qué es lo que dice Dort con respecto a ese concepto de la gracia preveniente de los arminianos? En Dort la respuesta va a ser que la conversión es una obra eficaz del Espíritu Santo. Dios ablanda ese corazón de piedra, ese corazón duro lo convierte en un corazón de carne e inclina a la persona a creer. Obra poderosa y suavemente, no anulando la voluntad, sino sanando la voluntad de esta persona. De esta persona que quería estar lejos de Cristo, el Señor sana la voluntad milagrosamente, el Espíritu Santo ablanda ese corazón y doblega amorosamente a esta persona para que quiera a Cristo. Dado que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no necesita una simple asistencia, sino un llamamiento eficaz. Mientras que la gracia preveniente puede ser resistida y resultar ineficaz, la gracia que proclamamos o la que se proclamó en Dort es una obra recreadora del Espíritu que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, induciendo eficazmente al pecador a querer y acudir a Cristo con total libertad. La gracia no es un simple consejo, como es vista, ¿verdad? Que de la parte de arminiana, no es un simple consejo de que, ¿verdad?, busque a Cristo. No, es una obra poderosa que renueva la voluntad y produce infaliblemente la fe y el arrepentimiento. No es que el hombre no resista jamás al Espíritu, porque inclusive hasta la palabra de Dios así lo dice, sino que el llamamiento eficaz, Dios vence sobrenaturalmente esa resistencia. Y aquí vamos a aclarar algo porque eran los que refutan la tesis de Dort. Lo que ellos dicen es que todos los días vemos gente resistiendo el llamado. La iglesia llama a las personas a que vengan a Cristo, que sigan a Cristo, que entiendan que Jesucristo es el Rey, que tienen que arrepentirse. Hay gente que se va a la casa y no vuelve más a una iglesia. Entonces dicen, la gente sí resiste ese llamamiento. Pero entonces es que estamos hablando de dos tipos de llamamiento. Estamos hablando de dos tipos de llamamiento y aquí es muy importante que lo tengamos claro. Lo que conocemos como llamamiento externo, este llamamiento que hacemos desde aquí, desde el púlpito, ¿verdad? La gente, arrepiéntase, les predicamos la palabra del Señor, el pastor viene, da un sermón de la palabra del Señor, llama al arrepentimiento. El mismo Jesús llamaba al arrepentimiento a todos los que escuchaban, unos se iban para sus casas y otros se arrepentían. Esa es la predicación de la palabra a todos los hombres, sin excepción. Este llamado puede ser, y de hecho es constantemente resistido por los corazones no regenerados. Pero estamos hablando del llamamiento externo. Ahora, hay un llamamiento interno, y ese llamamiento interno es el que conocemos como el llamamiento eficaz, que es cuando el Espíritu acompaña la palabra y abre el corazón de la persona. Abre el corazón de la persona para que entienda lo que está siendo predicado. Vamos un momento a Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Dice la palabra del Señor: leamos desde el 13. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, dice el versículo 14, una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Ven? A eso es lo que nos referimos. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ese llamamiento eficaz, una obra del Señor hecha en el corazón de las personas para que atiendan el llamado. Es cuando el Señor le da oídos para oír a alguien. Él decía, el que tenga oídos para oír, oiga. El llamamiento externo entonces es la proclamación universal del Evangelio. Mientras que el llamamiento eficaz es la obra interna del Espíritu con la palabra que ilumina la mente y renueva la voluntad. El llamamiento externo alcanza universalmente. O sea, usted tiene que proclamarle la palabra del Señor a todas las personas. Nosotros no tenemos un grupito, mire, es que a ustedes no les vamos a predicar, a ustedes sí. No, hay que proclamar el Evangelio a todos. Pero el llamamiento eficaz es hecho particularmente a los elegidos y lo hace el Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quién es el que hace el llamamiento externo? La iglesia. La iglesia es la que predica. ¿Quién hace el llamamiento interno o ese llamamiento eficaz? El Espíritu Santo aplicando la palabra al corazón. ¿Puede ser resistido el llamamiento externo? Sí. Entonces el llamado externo puede ser resistido. Pero el llamamiento eficaz que es hecho por el Espíritu Santo no puede ser resistido. El Señor llama y los suyos vienen. El Señor le abre el corazón a alguien y esa persona va a venir. Como cuando le dijo a Mateo, sígueme, y Mateo dejó todo lo que estaba ahí en el banco de los impuestos y siguió a Cristo. Y aquí, mis hermanos, donde chocamos es en el orden de la salvación. Porque entonces nuestros hermanos arminianos entienden diferente a cómo operan la salvación respecto a cómo lo entendemos nosotros. Nosotros entendemos que la regeneración precede a la fe. El Señor regenera el corazón de una persona, le cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, y ahora sí esta persona tiene fe en el Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nuestros hermanos arminianos predican que hay que venir primero a Cristo para tener un nuevo nacimiento. Ellos aceptan a Cristo, ahora sí que usted ha aceptado a Cristo, ahora entonces usted ha nacido de nuevo. Entonces para ellos la fe precede la regeneración. No creemos para nacer de nuevo, nacemos de nuevo para poder creer. ¿Okay? Nosotros no creemos para nacer de nuevo, sino que tenemos que nacer de nuevo para poder creer. El Espíritu nos da vida primero para que podamos ejercer fe y tener el arrepentimiento. Esto, mis hermanos, así lo han expuesto, ¿verdad? Autores como John Murray, como Luis Berkhoff. Esto lo pueden ver también en más material. Pero básicamente lo que exponen es que en la regeneración el pecador es totalmente pasivo. Es una obra creadora de Dios que implanta vida en un muerto. Le da vida a un muerto. Y por eso es que capacita el ejercicio de la fe. El Espíritu infunde vida en el alma muerta. Ese es el nuevo nacimiento. El alma viva ahora puede ver, puede oír, puede confiar en Cristo, pero estaba muerto. Juan 3:3, ¿qué es lo que nos dice? Respondió Jesús y le dijo, ¿a quién? A Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el orden. Tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Uno de los versículos más claros que me encontré en el estudio para preparar esta clase, mis hermanos, está en 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Vean que nos hace referencia a Dios en la creación, a Dios que dijo, sea la luz, como lo dijo en Génesis 1:3. Ese mismo Dios que dijo, sea la luz, vea lo que nos dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que dijo, sea la luz. Ese corazón estaba en tinieblas, ese corazón no podía ver a Cristo. Es una obra creadora la que está haciendo el Señor al transformar el corazón de este pecador, al quitar ese corazón de piedra y transformarlo en un corazón de carne. Mis hermanos, una de las ilustraciones que más se ha usado para explicar esto, y que el Señor así lo determinó en su providencia, fue la resurrección de Lázaro. Cuando Lázaro, ¿verdad?, que ya tenía 4 días de estar muerto, al punto que sus hermanas le dicen que hay peligro, que muevan la piedra porque ya hiede, ya era un muerto de 4 días, el Señor Jesús le dice, Lázaro, ven. No hay una previa voluntad de Lázaro, no hay una, ¿verdad? No, ven, resucita a ese muerto. ¿Y por qué decimos que el Señor deja eso como ejemplo? Porque momentos antes a sus hermanas Él les ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro estaba muerto y no podía cooperar con Cristo. La orden Lázaro ven fuera no fue una invitación, sino una palabra creativa que infundió vida para que él pudiera responder. Si el hombre está muerto en pecados, una simple invitación no basta. Se requiere una obra interna poderosa y vivificante del Espíritu. Mis hermanos, si el Señor no transforma nuestros corazones, no vamos a querer ir a Cristo. Vean que claramente lo dice 2 Corintios, el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese que resplandeció en nuestros corazones. Para iluminación, dice, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si el Señor no hubiera dicho que se hiciera la luz en nuestros corazones, no podríamos ver a Cristo. Se requiere esa obra creadora. Efesios 2, del 1 al 5, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros. No ustedes, Él. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué vivíamos haciendo? Nuestra voluntad. Y nuestra voluntad no era buscar a Cristo. Nuestra voluntad no era buscar de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira. Queríamos hacer los deseos de la carne, los deseos de nuestros pensamientos. Pero aquí irrumpe el Señor. Eso es lo que estábamos. Pero después dice, pero Dios. Ustedes estaban en esto, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos buscando los deseos de nuestra carne, buscando los deseos de nuestros pensamientos, y dice que nuestro Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Ahí no dice, habiendo ya empezado ustedes a vivir, buscaron del Señor y Él vio y los no. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esta es la única forma en que se puede entender que la salvación es por gracia. Entendiendo que es un don que el Señor da, es un regalo que el Señor da, es un cambio, es un milagro que el Señor hace en el corazón, transformando una voluntad que lo que desea es pecar, que lo que desea es hacer los deseos de la carne, de los pensamientos, y estando en esa condición, Dios nos dio vida. Así lo prometió el Señor que iba a ocurrir con su iglesia. Esta promesa, mis hermanos, la encontramos en Ezequiel 36, 26, 27. El nuevo pacto
¿Qué dice? Os daré, dice el Señor, corazón nuevo. Él va a dar. Os daré corazón nuevo. Y pondré, todo es una acción que él hace directamente. Yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Toda la gloria en la salvación es de Dios. Él lo hace todo. Él va a dar, Él va a poner, Él va a quitar, Él va a dar nuevamente, pondrá, hará. Nosotros no recibimos gracia como una sustancia, sino que recibimos al Espíritu de Cristo. La gracia es irresistible porque Cristo es irresistible. Es irresistible para un alma cuyos ojos han sido abiertos. ¿Qué dice nuestra confesión de fe al respecto? ¿Qué confesamos como Iglesia Bautista Reformada nosotros sobre este particular? Dice el capítulo 10, el párrafo primero de la confesión de fe de acá de la Iglesia, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien a su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza. Y es que eso es lo que vimos en Efesios. Cuando Dios llama a un pecador, el pecador está pecando y está deseando pecar y está tranquilo pecando. Está muerto en sus delitos y pecados, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Solo un hombre cuyo corazón ha sido cambiado puede entender la necesidad que tiene de Jesucristo, la necesidad que tiene de arrepentirse y la necesidad de acudir a Él. Lo hace libremente, lo hace feliz, pero es que su voluntad ha sido, esa voluntad dañada por el pecado ha sido sanada. ¿Qué aprendemos, mis hermanos, de todo esto? Vean que no son simples trivialidades, ¿verdad? Que unos creen es un poquito diferente uno de otro. No, mis hermanos. Aquí el tema es a quién estamos dando la gloria en la salvación. Si yo creo que todos tenemos una gracia preveniente, como expusieron los remonstrantes, y que en unos funcionó y en otros no, entonces la gracia del Señor, no, al final, ¿qué importa? Porque entonces no va a depender de la gracia, no va a ser por gracia la salvación, sino que al final va a depender de la voluntad del ser humano, de su libre albedrío, el decidir si viene a Cristo o no. Toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Si creímos, si los que estamos aquí hemos creído en que Cristo es nuestro Salvador, en que solo en Él tenemos perdón de pecados y que Él nos transformó y que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, eso, mis hermanos, no fue por nuestra inteligencia. Eso no fue por nuestra linda cara, ni por nuestra mayor disposición, sino porque Dios nos llamó por nombre. El Señor nos llamó. Esto elimina todo orgullo humano. Como dice 2 Corintios 10:17, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, ¿qué pasa con la evangelización? ¿Qué pasa con la evangelización? Si entendemos esto, mis hermanos, nos tiene que dar más confianza aún, porque nosotros no vamos a depender de métodos psicológicos, no vamos a depender de qué tan elocuente puede ser la persona que está al frente para poder decir las verdades, a ver si depende o no que convenció o no convenció a la persona para que venga a Cristo. La salvación va a depender de la fidelidad del Espíritu Santo al obrar por la palabra. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, vamos a predicar
desde ese púlpito la palabra del Señor, y el Espíritu Santo va a agarrar esa palabra y va a transformar el corazón de una persona. Alguien que estaba pecando, que nunca en la vida había leído la Biblia, que no le interesaba leer la Biblia. O sea, que podía pensar primero en leer el horóscopo que en leer la Biblia. De un pronto a otro escucha un mensaje y siente aquel anhelo por saber más de la palabra del Señor, y le está llegando ese mensaje. Y entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? El Señor cambió el corazón de esta persona. El Señor transformó el corazón de esta persona. Y va creciendo, y ahí va esa semillita, va aumentando. Y oye las palabras y él dice, me están hablando a mí. No vamos a depender de nuestra elocuencia ni de métodos psicológicos para convencer a las personas, sino que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Sembraremos la semilla, vamos a sembrar la palabra de Dios, y Dios es el que abre el corazón cuando Él quiere, como lo vimos con Lidia. Ahí está, Dios le abre el corazón a Lidia para que esté atenta a las palabras. Él va a llamar a los suyos y todos los suyos vamos a oír su voz. Leí a mis hermanos una analogía que es como el amanecer. Claro, todas las analogías tienen sus limitantes, ¿verdad? Para poder, pero esta me gustó mucho. Dice que es como el amanecer, así como la luz del sol no obliga a los ojos, o sea, no es que agarra los ojos y les empieza a pegar, ¿verdad? Sino la luz del sol no obliga a los ojos a ver, sino que crea las condiciones para que el ojo cumpla su función, para que el ojo pueda ver. Cuando amanece, ya usted empieza a ver todo. El Espíritu es la luz que nos permite ver la belleza de Cristo que antes ignorábamos. No apreciábamos a Cristo, no nos interesaba Cristo. Llega el Espíritu Santo e ilumina. Ahora, ¿qué seguridad nos debe dar esto? Y esto va muy de la mano con lo que vamos a ver la próxima semana. Si el llamado del Señor es eficaz para traernos a Él, o sea, si Él nos llama, sus ovejas, vamos a venir a Él, entonces, mis hermanos, tenemos que estar seguros de que Él va a ser también eficaz para sostener a sus hijos hasta el final. Y que entonces a los que antes conoció, a estos los predestinó, a los que predestinó los llamó, a los que llamó, justificó a los que justificó, también glorificó. Él nos va a llevar hasta el final. No va a depender únicamente de nuestras fuerzas, mis hermanos. Ciertamente en la santificación tenemos que trabajar duro. Ahí sí tenemos que trabajar como creyentes, anhelando nuestra santificación, viniendo a nutrirnos con la palabra del Señor. Pero el Señor, el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará también hasta el día de Jesucristo. La próxima semana estaremos viendo la perseverancia de los santos, y con esto estaríamos terminando los 5 respuestas que se dieron en Dort a la tesis de los remonstrantes. Que el Señor les bendiga y tómense un ratito para que pronto comencemos con el culto matutino.